Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy José Luis Anticona y el día de hoy, 24 de octubre, se celebra el Día de las Naciones Unidas, lo cual es una conmemoración que se celebra un 24 de octubre desde 1948. Marca el aniversario de la entrega en vigor en 1945 de la Carta de las Naciones Unidas, que marca la ratificación de este documento fundacional de la mayoría de sus signatarios, incluidos los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. La Organización de las Naciones Unidas entró oficialmente en vigor. Normalmente las celebraciones en todo el mundo incluyen reuniones, deliberaciones y exposiciones sobre los objetivos y los logros de la organización. En el año 2006, la Asamblea General recomendó que todos los Estados miembros celebrasen ese día como la fiesta oficial. El día 31 de octubre de 1947, la Asamblea de la Resolución 168 declaró que el día 24 de octubre, aniversario de la entrega en vigor de la Carta de las Naciones Unidas, será en lo sucesivo llamado oficialmente como el Día de las Naciones Unidas, y estará consagrado de hacer conocer las finalidades y las realizaciones de las Organizaciones Unidas a los pueblos del mundo y lograr que apoyen la obra de las Naciones Unidas. El Día de la ONU marca el aniversario de la entrega en vigor en 1945 de la Carta de las Naciones Unidas, con la ratificación de este documento fundacional de la mayoría de sus signatarios, incluidos los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y las Naciones Unidas entró oficialmente en vigor. El 24 de octubre se ha celebrado como el Día de las Naciones Unidas desde 1948. En 1971, la Asamblea General de las Naciones Unidas recomienda que el día se observe por los Estados miembros como un día festivo. Se realiza un 24 de octubre en el Salón de la Asamblea General un concierto por el Día de las Naciones Unidas, un concierto para celebrar y reflexionar sobre el trabajo de la ONU a través del lenguaje universal de la música, con la Ópera Nacional de Hungría, con la actuación del soprano Andrea Ross y otros artistas notables. El tema del concierto de este año es La Libertad Primero. Este es un comunicado que dejaron por parte de la Organización de las Naciones Unidas como 72 años luchando por la paz. Desde aquí quiero mandar un cordial saludo a todos los miembros y todo el personal de las Naciones Unidas y de diferentes organizaciones que conforman la ONU, esperando con muchas ansias y muchas prosperidades en todo lo que realizan. Esperemos que todos sigan para adelante y con muchas ganas de llevar la mente en alto. Hasta aquí es este video. Esperemos que hayan tomado unos minutos de su atención. Muchas gracias por tomarte estos minutos de ver este video. Yo por mi parte me despido. Les habló José Luis Anticona. Hasta un próximo video. Cuídense, muchas bendiciones para ustedes y nos vemos en algún otro video. Chao.